¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo funciona realmente la ley por dentro? No solo lo que dice, sino cómo piensa. Bueno, en esta explicación vamos a meternos de lleno en la estructura, en el esqueleto, de los sistemas jurídicos, para entender esa lógica que sostiene todo el edificio del derecho. Y para arrancar, pensemos en esto. Una ley de la física, digamos la ley de la gravedad, ¿es lo mismo que una ley que encontramos en un código penal? Pareciera que no, ¿verdad? Y bueno, entender por qué no son lo mismo es el primer paso para descifrar la lógica tan particular que mueve al mundo del derecho. Es un mundo con sus propias reglas, muy distintas a las de la naturaleza. Y acá está el clic, la diferencia clave. La ciencia se mueve con una lógica causal, es decir, si pasa A, necesariamente pasa B. Por ejemplo, si calentamos un metal, se expande. Punto. Es un hecho, no hay opción. Pero el derecho, ojo, usa otra cosa, una lógica que llamamos imputativa, y esta funciona así. Si pasa A, entonces B debería pasar. Si alguien comete un delito, debería ser sancionado. ¿Se nota la diferencia? La sanción no es automática, como el metal que se expande. Es una consecuencia que nosotros, como sociedad, decidimos atribuirle a esa acción. Se la imputamos. Ok, entonces, para entender el sistema completo, lo lógico es empezar por lo más básico, ¿no? Por su pieza fundamental, la norma jurídica. Vamos a hacerle una especie de autopsia para ver de qué está hecha. Y aquí es donde entra en escena un pensador clave, el jurista Hans Kelsen. Él nos da una idea que es, digamos, la piedra angular de todo esto. Para Kelsen, una norma, para ser realmente una norma jurídica, necesita hacer una cosa muy específica: conectar una conducta con una sanción. Así de simple. Tiene que decir, si haces esto, te pasa esto otro. A esta estructura, Kelsen la bautizó como la norma primaria. Es como una fórmula matemática súper simple. Acto ilícito conduce a una sanción. El acto ilícito es la condición y la sanción es la consecuencia que el sistema le pega, le asigna. Ese es el ADN, la estructura más básica de una regla legal. Miren, un ejemplo del Código Penal lo deja clarísimo. Dice algo como, quien mate a otra persona será castigado con prisión de 8 a 25 años. ¿Ven la fórmula ahí? El acto ilícito es matar a otro. La flecha de la consecuencia apunta directo a la sanción, la cárcel. A ver, pero paremos un poco acá. El derecho no puede ser solamente castigo, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con toda la gente que cumple la ley, que hace las cosas bien? ¿Dónde queda la conducta legal en este esquema que parece enfocarse solo en lo malo y en la sanción? Bueno, esa es una pregunta excelente. Y para responderla, tenemos que traer a otro jurista importante, el argentino Carlos Cosio. Para él, al modelo de Kelsen le faltaba una pieza clave: la libertad humana. Él decía que el derecho no puede ignorar que las personas tenemos la capacidad de elegir entre hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. El modelo de Cosio se conoce como norma disyuntiva, y se llama así porque justamente nos presenta una disyuntiva, una elección. Imaginen una situación, por ejemplo, un contrato de trabajo. Hay dos caminos posibles. El camino A es cumplir la ley. El jefe registra al empleado. Y esa O es importantísima porque ahí está la libertad. Puede tomar el camino B, que es no cumplir, no registrarlo. Y es ese camino el que activa la sanción. Para Cosio, el derecho tiene que tener en cuenta los dos caminos, no solo el del castigo. Perfecto. Ya entendimos la pieza del Lego, el ladrillo fundamental. Ahora, lo que toca es alejarnos, hacer un zoom out para ver el cuadro completo. Porque estas reglas no están tiradas por ahí sin más, sino que forman una estructura gigante, ordenada y conectada. O sea, el sistema jurídico como un todo. Y aquí lo importante es entender que las normas no son un simple montón de reglas, no, forman un sistema que es unificado y sobre todo jerárquico. Piensen en ello como una cadena de permisos. Cada norma es válida, digamos que tiene derecho a existir, porque hay una norma más importante, una de un rango superior, que le dio permiso para ser creada. La forma más fácil de visualizar esto es con la famosa pirámide jurídica. Arriba de todo, en la punta, está la Constitución, junto con los tratados de derechos humanos. Esa es la ley de leyes, la que da el permiso original. De ahí para abajo, todo tiene que ser coherente. Las leyes que vota el Congreso,
tienen que respetar la Constitución. Los decretos del Poder Ejecutivo tienen que respetar esas leyes. Y así vamos bajando, en una cascada de validación, hasta llegar a lo más concreto, los contratos entre personas o las sentencias de los jueces. Claro, con miles y miles de normas, es inevitable que en algún momento dos de ellas choquen, que se contradigan. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Si un juez tiene dos leyes que dicen cosas opuestas, ¿cuál elige? Pues el sistema es bastante inteligente y tiene sus propias reglas de desempate para mantenerse coherente. Son básicamente 3 principios muy sencillos. El primero, jerarquía. La ley de mayor rango manda. La Constitución le gana a una ley común. Fácil. Segundo, cronología. La ley más nueva mata a la ley más vieja. Y tercero, especialidad. La ley que fue hecha para un tema súper específico tiene prioridad sobre una ley más general. Con estas 3 herramientas se resuelven casi todas las contradicciones. Bien, ya vimos la estructura, las piezas, las reglas para resolver conflictos. Pero el derecho no es solo mecánica. ¿Qué pasa cuando alguien usa una regla, un derecho que la ley le da, pero lo usa mal, de forma injusta, para perjudicar a otros? Bueno, el sistema también está preparado para eso. Esto se conoce como la figura del abuso del derecho. Y es exactamente lo que suena. Pasa cuando una persona ejerce un derecho que sí legalmente tiene, pero lo hace de una manera que choca con el propósito para el que se creó esa ley, o que va en contra de la buena fe, o de lo que consideramos correcto como sociedad. En resumen, tener un derecho no es un cheque en blanco para hacer cualquier cosa. Pero, para que quede más claro, veámoslo con un ejemplo práctico. Uno que seguramente a muchos nos ha tocado vivir de cerca o de lejos. Imagínense la escena. Alguien alquila una casa para veranear en un barrio súper tranquilo. Esa persona tiene todo el derecho del mundo a disfrutar la casa, a poner música, claro que sí. Pero, ¿qué pasa si convierte esa casa en una discoteca? Fiestas todas las noches, música a todo volumen hasta la madrugada, un caos total para los vecinos. Ahí está el abuso. Está usando su derecho a disfrutar de la propiedad, pero de una forma que destruye el derecho de los demás a vivir en paz. Se está pasando de la raya. Y ante una situación así, un juez no se queda mirando. La ley le da un kit de herramientas para actuar. Primero, puede prevenir, o sea, ordenar que se terminen las fiestas ya mismo. Segundo, puede restaurar, hacer que las cosas vuelvan a como estaban antes del problema. Y tercero, puede ordenar una compensación, que la persona que abusó de su derecho pague por los daños y molestias que causó. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Si la ley parece un plano tan rígido, tan jerárquico, ¿de dónde saca la flexibilidad para ser justa? ¿Cómo le hace espacio a la equidad? Y quizá la respuesta es esa, que toda esa estructura, toda esa pirámide, no es la meta final. Es solo el andamio, el esqueleto, que nos da previsibilidad, pero que también tiene mecanismos, como el del abuso del derecho, para corregirse a sí mismo cuando una regla se usa de forma injusta. La estructura está al servicio de la justicia, y no al revés.